Hola, ¿cómo está? Hoy en una cita más de Mientras Terminamos un Café, hoy platicando con una pisaquense que seguro usted conoce, pero desde luego queremos que conozca más. Acuérdese de darle like a la página de FM Centro y por supuesto también la de Eric Fernández para seguir esta transmisión a través de YouTube y desde luego los contenidos que le estaremos pasando a través de la estación 100.3. Julio César Hernández Mejía, un personaje que pues prácticamente salió a un escenario en el cual desde luego se desenvuelve, pero que hoy lo queremos un poquito alejado de eso. Queremos conocer al hombre, queremos conocer al niño, queremos conocer al ser humano. ¿Cómo estás, Julio? Muy bien, Eric, agradecido una vez más con FM Centro, sobre todo con este formato que permite conocer a la persona, independientemente de los cargos, del político. Para mí es muy importante dar a conocer a la gente que ante todo somos una persona apizaquense, tlaxcalteca, orgullosa de lo mismo. Precisamente el café tiene una determinación en este formato. ¿Cómo te gusta el café? ¿Fuerte, ligero, suavecito? Con cuerpo y sin azúcar. ¿Por qué? Porque así puedes degustar un buen café, cuando está muy delgado, cuando es un café que esté o muy amargo. Yo creo que hay que dar un cuerpo medio, es como a mí me agrada, pero en general puedo tomar las tazas de café que sea al día, ¿eh? A eso lo relaciono con la vida. ¿Así es la vida para Julio César? Fíjate que la vida para mí siempre ha sido muy intempestiva. Desafortunadamente mi padre murió cuando yo tenía 23 años y me obligaron las circunstancias a trabajar siempre, todos los días y durante muchas horas. Yo soy transportista y el transportista empieza muy temprano. Cuando la gente madruga para tomar la combi, ya hay alguien que madrugó más que ellos. Así es. Para ponerlo a tiempo, para calentarlo, como se dice en el argot del transporte, para estar limpio, sería el avituallamiento que se le denomina, y entonces eso nos obliga a siempre estar pendiente de un negocio que es muy noble, que es muy bonito, pero es altamente demandante. Y sí, la vida la he vivido de manera intensa, pero agradecido con la vida por lo que me ha dado y sobre todo que me ha privilegiado siendo tlaxcalteca y apizaquense sobre todo. ¿A los cuántos años empieza a trabajar Julio César? Fíjate que yo tuve la fortuna de tener un padre y una madre que siempre trabajaron para formar un patrimonio. Yo recuerdo que fui formado desde muy niño, viendo con el ejemplo de mi padre, desde que tengo uso de razón, y haciendo labores menores, pero siempre ayudando. Lo mismo en la casa, lo mismo que en el rancho, lo mismo que en el negocio. ¿Cuáles eran esas labores, por ejemplo? En casa siempre ayudar a mi madre. Lo mismo podías o barrer o trapear, o ir al mercado, o lavarle a los perros o bañarlos. Y en el tema del transporte, desde cobrar, desde ir a arreglar un vehículo. Bueno, nunca tuve la fortuna de manejar, eso no lo hice, por obviamente siempre estuve también en la escuela, pero siempre ayudando. Y en el tema del campo, bueno, pues mi papá nos llevaba ocasionalmente los fines de semana a hacer labores, son pesadas pero dignificantes. ¿Qué sabes hacer del campo? Prácticamente todo. ¿Por ejemplo? Sé cuando se barbecha, sé lo que es la surcada, el sembrar, el labrar, el segundar, abonar, y lo más importante, comerte los elotes. No, pues es delicioso. Eso es lo más importante de ello. Mi papá tuvo animales. Es decir, entonces conoces el campo. Por supuesto, y lo conozco muy bien, y por ello siempre cuando veo a una persona que se dedica al campo, sé del sacrificio que hace, porque es algo extenuante, algo muy pesado, pero algo muy noble también. La tierra es tan agradecida que con un grano te da una mazorca, y eso es algo muy bonito. ¿Qué le gustó más a Julio? Ahorita regreso a la parte del niño, pero ahorita que me estás hablando del campo, ¿qué le gustó más a Julio César? ¿El campo, la tierra, o el aceite y la maquinaria, los fierros del transporte? El acompañamiento de mi padre. Él me enseñó absolutamente todo lo que sé, a ser un hombre cabal, a ser un hombre de palabra, y eso para mí, el escenario era lo de menos, porque cuando lo hace con ese amor de ir cultivando con su razón de... Mi padre trabajaba para sus hijos, para su familia, eso era lo de menos. Lo mismo en el aceite que en el campo, lo mismo que en los negocios, siempre fue la compañía y el hecho de ayudarte, de hacerlo de manera desinteresada, al contrario, hacerlo porque le nacía. Eso yo creo que ha marcado mi vida y sobre todo ser un hombre congruente. Ambas partes tienen su dosis, sin embargo sí, siempre me incliné por el tema del transporte, en una proporción mucho mayor. Conozco ese negocio al 100%, creo que soy muy buen transportista. Conozco un vehículo completamente desarmado y sé que le duele solamente por escucharlo. Incluso esa parte del transporte a veces pues te liga a la empresa de la que, o las empresas en las cuales estás relacionado. ¿Cómo le podrías decir a quienes están viendo que a final de cuentas es una empresa, como
una persona que emprende desde un puesto muy chiquito, una empresa que puede estar viviendo de eso. A final de cuentas es una actividad legítima, ¿no? Va, por supuesto, lícita, demandante y muy noble. El transporte es un tema híbrido que requiere un vehículo en óptimas condiciones y un conductor que esté plenamente capacitado. En ocasiones alguna de las partes falla y es cuando hay reclamos o inconsistencias. Sin embargo, los fierros no tienen palabra y los seres humanos no somos perfectos. Es cuando llega a haber detalles importantes. Sin embargo, yo creo que ha evolucionado, es una empresa, yo creo que de las más longevas, tiene más de 90 años. Y eso obviamente pues habla de que ha evolucionado. No feneció, esta empresa de la cual estoy orgulloso de pertenecer, ha soportado las grandes crisis y hoy está en una crisis importante, pero me queda claro que va a salir adelante. Pero además ha dado empleos. A muchísimos y sobre todo oportunidades, porque en ocasiones solamente la noticia cuando hay alguna situación, pues que lacera cuando hay algún percance, pero da una cantidad enorme de descuentos año con año a los estudiantes. Yo sé que gente que nos sintonice tuvo acceso a descuentos que da la SECTE, pero los aplica la empresa, y eso pues es algo que se debe reseñar y sobre todo agradecer por la nobleza de esta empresa. Voy a la parte del niño. ¿Cómo era Julio César? ¿Cómo era Julio de niño desde la escuela? Aquí se vale de todo, Julio. Se vale decir, pues si era un relajo, no era un relajo. Completamente extrovertido, muy amiguero, pero siempre cumplidor, siempre no me metí en problemas graves. Me gustaba mucho jugar fútbol, pero siempre ¿Qué posición? Yo siempre jugué en la secundaria de defensa y en la primaria siempre estuve de mediocampista. Nunca portero ni delantero porque nunca era tan rápido, pero sí la tocaba regular, entonces eso era importante. Pero un niño que vivió en una familia de clase media completamente feliz, eso es algo hermoso, con un padre y una madre siempre al pendiente de tu servidor, de mis hermanos. ¿Cuántos hermanos? Somos 3 hermanos en casa, y bueno, yo pues siempre con la mano firme de mi madre y el refuerzo de mi papá, ¿no? Con mucho amor, pero con la dosis necesaria también de cumplir tus obligaciones. ¿Qué rol o qué número de hermano te correspondió? Soy el más pequeño. El más pequeño. En ese sentido, a veces el más pequeño, dicen, los roles familiares, pues que es el más inquieto. ¿Sí te consideras el más inquieto? Completamente, y por el doble, porque sí fui muy traviesito. Derivado de eso, ¿cuál era el compromiso que te pedían tus padres cuando estabas en esta etapa de formación como el ser humano, el profesional y en un futuro una familia? ¿Qué te decían tus padres? Necesitas ser así. ¿Qué te decían? El ejemplo de los hermanos, ¿no? Mira, tu hermano puede, ¿por qué tú no? En ocasiones es complicado. Hay un término que es el chocoyote, que es un término muy tlaxcalteca, el más pequeño. Y bueno, pues eso te obligaban a hacer algunas cuestiones que no te agradaban, ¿no? Como abrir la puerta, como hacer esto, como el tema no complicado para el pequeño. Eso obliga a trabajar más para ocupar un espacio cuando vas creciendo, pues en el orden familiar, ¿no? Pero también tuve mucho afecto y muy buena relación con mis hermanos. ¿Te buleaban los hermanos? Sí, claro, yo los buleaba a ellos. No, por supuesto que sí, yo a ellos. O sea, porque creo que la familia es como en la vida. Si te dejas, pues todo el mundo te pasa encima. Entonces, siendo el más pequeño, pues también te obliga a ser más inventivo, más creativo, en ocasiones hasta un poco ventajoso, porque cuando te convenía eras el pequeño y cuando no estabas a la par, ¿no? Pero ¿Quién era el hermano que más cargaba a Julio? Mi hermano Armando, el mediano, con él tengo una relación muy estrecha, es padrino de mis hijos. Y con mi hermano Javier también hay una extraordinaria relación, y bueno, eso es algo muy bonito. Ahora, yo en algún momento tuve la oportunidad de ver una publicación en las redes sociales de Julio César, donde tu señora madre preparó las memelas. Eso es lo que come Julio, digo, no todos los días, pero me refiero que a veces el ciudadano, cuando ve a un gobernante de la asignatura que le haya tocado ganar, participar, etcétera, pues se imagina que cambia los estilos de vida. ¿Cómo es Julio en esos antojos? ¿Cómo es Julio en esas cosas que dice, hoy es miércoles a la mitad? ¿Qué es lo que toma? ¿Qué es lo que bebe? ¿Qué es lo que come? ¿Cómo es Julio? Como absolutamente de todo. Fíjate que fui creciendo en el transporte, y el transportista come donde puede y come lo que hay. Cuando empiezas muy temprano, pues solamente hay pues atoles, hay tortas, porque hay tortas en la mañana, hay unos bolillos extraordinarios en la terminal que se los recomiendo mucho, y sobre todo el de queso de puerco es muy sabroso. Pero fíjate, a mucha gente no le gusta el queso de puerco. A mí me gusta mucho, sobre todo cuando tienes hambre, es delicioso. Uh-huh. Pero con unas rajitas ya hasta me antojaste. Sí, es muy bueno. Pero ¿sabes algo? Tengo la fortuna de haber sido criado con una familia muy grande. Mi familia es oriunda de Tetla prácticamente toda. Yo soy nacido en Apizaco, pero de familiares campesinos, de gente de mucho trabajo, y sé comer absolutamente de todo. Yo no tengo, afortunadamente, nada me hace daño, y eso me permite
agradecer siempre que haya algo. Cuando Pero debe haber algo que no, a lo mejor, como a todos, hay algo que no le gusta en la comida. ¿Qué sería? Mi mamá hacía una que se llama la coliflor, esa no me gustaba, pero me la comía porque no había de otra. Es decir, era el momento de que te la comes porque ¿te la comes o no comes? Entonces me la como, pues estaba muy sabrosa, ¿no? Pero no me gustaba. Sin embargo, pues ya con el paso del tiempo le agarras el gusto a todos los sabores, es algo muy rico. Pero no, yo como de todo, y sí, mi madre sabe tortillar, entonces el tema de las tortillas, cuando estás cocinando, pues haces unas memelas, una salsa martajada, eso es extraordinario, es delicioso. Creo que estamos en el lugar más propicio, de las mejores tortillas del mundo se hacen en Tlaxcala, y sería una aberración no comer tortillas o los derivados del atole de masa, y no solo eso, cuando mi mamá, la verdad que tengo la fortuna que me consiente mucho, y en ocasiones pues le pido el guiso especial, y eso es algo delicioso. Hablando de eso, ¿cuál era el castigo que más te ponía tus señores padres? No, obviamente los regaños y las limitaciones, ¿no? A mí me gustaba mucho jugar fútbol y si me portaba mal no me dejaban ir, me llevaban al rancho. Por eso ese castigo sí me dolía porque era muy pesado, sobre todo porque yo sé que mucha gente nos va a sintonizar y el buen trabajador empieza muy temprano, Eric, empieza antes de las 6 de la mañana y eso es muy pesado porque hay una situación, el campo a esa hora tiene rocío en los pies y luego empieza a calentar, entonces tienes los pies congelados y la cabeza muy caliente y eso es algo muy difícil de... ¿Cómo imagina o cómo podemos visualizar a Julio César cuando era pequeño en las calles de Apizaco? ¿Qué te acuerdas de Apizaco? Que era mucho más pequeño, que era el rey de las calles en mi bicicleta, que en el Héroes de Nacosari, donde está la casa de mis padres, poníamos un par de piedras y jugábamos horas fútbol. Esas eran nuestras canchas y no pasaba nada porque no había vehículos y que podías caminar unas calles hacia la zona de FM Centro, solamente existía FM Centro y el resto eran completamente terrenos. Y podías caminar, había fauna, había terrenos, encontrabas conejos, animales, eso era algo muy bonito. Sin embargo, Apizaco creció de manera exponencial. Lo más importante de ello es que no había saturación y sobre todo que la gente se conocía. Hoy todavía hay cierto hedor a provincia, pero Apizaco empezó a crecer de manera muy rápida y en ocasiones hay gente que ya no nos conocemos, costumbrismos que se han generado, y un Apizaco completamente limpio, un Apizaco en el cual no pasaba nada, ¿no? Sin embargo, bueno, pues también Apizaco ha sufrido... ¿Y te acuerdas cuando pasaba era la nota, no? Una nota que podía trascender 2-3 meses, ¿no? No, ya ha cambiado eso también, la globalización alcanzó a Apizaco. Sí, ahora, en este transcurrir del Apizaco, ¿dónde estudió Julio César? ¿Cuáles fueron sus mejores recuerdos en cuanto a la vida estudiantil y académica de Julio César? Yo estudié en la Adolfo López Mateos, que está aquí en Loma Florida. Ahí estudié toda la primaria. Estudié la secundaria en la técnica 9. No había otra secundaria técnica en Apizaco. Después, cuando yo entro a la secundaria, el segundo año ya se da la técnica 2, la Camaxli, pero cuando yo entro a la secundaria solamente estaba la técnica 9 en Zompantepec, pero yo creo que el 90% éramos de Apizaco. Y estudio la preparatoria aquí en la Corregidora, aquí en la colonia Jesús y San Juan, y eso pues me da la posibilidad de en diferentes etapas tener muchos amigos y los sigo conservando, amigos de la primaria, de la secundaria, de la preparatoria. Hay unos recuerdos extraordinarios, jugar fútbol en el campo, en el Romex, cuando estaba, hoy que bueno, que ya se volvió a retomar y que hay un campo de béisbol y uno de fútbol, ahí jugué muchos años, en el campo del Secati. Cómo no recordarlo, entrenando fútbol, era algo muy bonito que se podía hacer en Apizaco. Mencióname algunos de los nombres que te acuerdas de tus maestros, de los que más significaron desde la primaria, la secundaria y hasta de la corregidora, seguramente pues, Jaciel Sánchez, por ejemplo, no sé, de los que te tocaron. Sí, claro, en la primaria la maestra Micaela, que fue muchísimos años, ya falleció, ya era una maestra con una edad avanzada cuando me dio clases. El maestro Pedro, que también acaba de fallecer, que era Pedro Ramos, un tipo que nos enseñó mucho a ser competitivos, a ser luchones, nos metió una mentalidad extraordinaria. En la secundaria el profesor Ayala, ¿quién no va a recordar al profesor Ayala en educación física, cuando se acaba a correr el cerro? Quienes fuimos a la técnica seguramente lo saben. Y en la preparatoria, bueno, pues el profesor Pedro Hernández Chamorro, claro. El profesor Perfecto Vázquez Magno, falleció el ingeniero Fausto Cervantes, el profesor Alejandro, como no, o sea, Jaciel también, todos ellos, claro que sí. Y de ahí Julio tuvo que tomar una decisión, ¿qué estudiar? ¿Cuál fue la decisión? ¿Cómo la tomaste? Y de ahí, ¿qué siguió? Fíjate que yo tenía una intención con mi madre, yo quería ser médico, fíjate, pero mi papá, como todo viejo lobo de mar, me dijo, mira, pues
está bien, pero ya no vas a poder caminar conmigo porque pues no se va a ver bien un médico pues con un transportista. Y me decanté por una carrera administrativa, estudié mercadotecnia y también un tema financiero. Eso me ayudó pues para robustecer el negocio con mi padre. Tomé la decisión de estudiar en Puebla porque no había las carreras acá. Hoy hay una oferta enorme ya en Tlaxcala, anteriormente no existían. Y bueno, eso me permitió estar 4 años y medio en Puebla, pero terminando regresé y acá sigo y no planeo irme. ¿Cómo fue, Julio, estudiando la licenciatura? ¿Qué tipo de alumno fue? Buen alumno, comprometido, porque mi padre siempre me dijo que vamos por una oportunidad. La tomas o la dejas, y que las oportunidades no las pierden, sino que otro las toma. Así es. Eso es la vida. Él me lo enseñó a ser muy persistente, a ser muy luchón, y entender cuando alguna capacidad no tienes, lo tienes que compensar con sacrificio o con perseverancia. El que persevera alcanza. Eso me lo enseñó mi padre, y eso, fíjate, que a mí me permitió ser un muy buen alumno, tener muy buen promedio, que mi padre se sentía orgulloso de mí, y lo más importante, aplicarlo en su negocio. Mi padre fue un hombre que no tuvo la fortuna de tener una carrera universitaria. Mi papá tenía primaria inconclusa, pero tenía una capacidad extraordinaria, y eso me permitió, ante todo, salir adelante viendo con su ejemplo, de levantarse muy temprano, de no quejarse, y hasta que terminaba regresaba a casa. Eso era extraordinario. ¿Cuándo se va tu padre? Fíjate que mi padre era presidente de la empresa y pues, desafortunadamente le diagnostican cáncer pulmonar avanzado. Nos duró un poquitito menos de un año enfermo y bueno, pues, desafortunadamente falleció el 10 de enero de 2007 y falleció muy joven, de 59 años, y yo estaba muy joven también. Es algo que todavía no se puede superar. Se aprende a vivir con ello, pero su ausencia sigue calando hasta el día de hoy. ¿Te hubiera gustado que viera a Julio César? Por supuesto que sí. ¿Qué le dirías si lo tuvieras enfrente? Le pediría muchos consejos, porque era un hombre sabio. Sí, eso era muy bonito. ¿Crees que es con aquella persona con la que podrías incluso decirle, me da miedo? ¿Tiene miedos Julio? Y con el papá es con el que podría hablar de esos miedos. Yo sé que quienes nos escuchan, nos están visualizando, saben de lo que digo. Podrás ser un hombre, padre de familia, exitoso, lo que tú quieras, pero siempre la cobertura del padre es algo que no se percibe hasta que te hace falta, ¿no? Sí, yo estoy seguro de ello. Me hubiese encantado, sobre todo porque siempre me dijo que yo podía, siempre me estimuló, a todos mis hermanos. Y eso obviamente nos fue marcando. Sí, me hubiese encantado. Y claro que tengo temores de no poder mantener bien a mi familia, temores de fallarle a la ciudadanía. Son muchas vertientes. Aquella persona que diga que no tiene miedo, pues, simple y sencillamente no está diciendo la verdad. Sí tengo temores, muchos. Pero la virtud de esto es cómo enfrentarlos. Y yo sé que la vida ha sido tan benevolente conmigo, que en las diferentes aristas de mi accionar diario tengo diferentes respaldos, y eso me ayuda muchísimo. Cuando estoy cansado, cuando estoy un poquito bajoneado, siempre mi madre tiene algo reconfortante para mí, o llegar a la casa con la familia, con los hijos. Eso es algo extraordinario, Eric, e insisto, creo que independientemente de los cargos, de las posiciones, lo más importante de esto siempre estriba en el hecho de no perder la sensibilidad, la humanidad. Quiero cerrar esta parte del padre, que siento que es una de las cosas que a Julio le llegan, le mueven como ser humano. Y quiero cerrar con esto. ¿Qué le dirías si lo tuvieras en este momento enfrente? No sé, nunca me lo he preguntado. Yo sé que él tendría las palabras correctas sin preguntarle nada, porque fue un padre extraordinario. No lo sé, pero me gustaría tenerlo. La familia de Julio César, ¿en qué momento se forma? Y yo creo y he visto que es como todos los hombres, son los seres humanos, esa parte de los hijos que va llenando. ¿Cómo lo llena Julio César? De una forma extraordinaria. Paso no mucho tiempo con ellos, sobre todo en el último cargo, en el desempeño de la presidencia municipal. Yo lo he dicho, fui un presidente extremadamente aprensivo, pero conciliador, y fui pronto en toma de decisiones. Creo que eso es importante, pero siempre pensé para actuar, y actué pensando, lo cual no generó grandes laceraciones cuando tenías que actuar. Pero el llegar a tu casa, al llegar con tu esposa, con tus hijos, siempre es algo reconfortante y para mí aspiracional, porque cuando estás en el momento fuerte, cuando estás en el punto álgido, siempre recuerdas que hay donde vas a aterrizar. Muchas veces llegué y mis hijos estaban durmiendo y me iba y seguían durmiendo,
porque la demanda del servicio público es en todo momento, sobre todo en este cargo, cuando tienes bajo tu responsabilidad un municipio. Sin embargo, siempre sé que llegar con ellos y de repente jugar con ellos se te quita el estrés. Lo que pudiste acumular en 10 horas de problemas, con media hora de jugar con tus hijos se te quita. Y para mí yo creo que es la parte que más me estimula. ¿En algún momento tú realizabas en tus redes sociales transmisiones de salir en bicicleta con la familia, etcétera? ¿Esos son los momentos a los cuales te refieres? Uno de ellos, porque los niños tienen que ser niños, tienen que ser felices, y el ambiente que los padres tenemos que propiciarles tiene que ser eso, para que ellos lo que más aquilaten cuando tengan que comenzar a volar, a tomar decisiones, es que siempre tendrán un lugar donde pueden aterrizar de nuevo y que van a ser ante todo amados, independientemente de lo que puedan generar ellos como desarrollo personal. Y sí, no solamente fue en la bicicleta, salir a jugar al jardín, ir a comprar un helado, son esos momentos que se tienen y que se deben valorar muchísimo, porque yo no pude estar cuando mis hijos aprendieron a caminar, yo no les enseñé a caminar, no les enseñé a comer, porque pues siempre he estado afortunadamente con mucho trabajo, pero yo también me ha permitido darles un modo de vida honesto, darles un modo de vida que les permite ante todo tener lo básico, lo indispensable, y bueno, pues eso también me conforta, ¿no? Porque las carencias normales que se tienen están cubiertas. Es decir, Julio César conoce las calles de Apizaco, le gusta andar por las calles de Apizaco, y también me atrevería, ¿conoce Tlaxcala? Conozco la mayor parte de Tlaxcala, porque cuando andas en el transporte pues aprendes y conoces las distancias, conoces los tiempos, y Apizaco lo conozco perfectamente bien. En ocasiones por solamente las señas dices, es tal calle, esquina con tal calle, porque algo que practiqué cuando era presidente municipal es que me venía caminando. Y entonces cambia por supuesto la situación de que te lo digan a que tú lo vivas, y en ocasiones eso yo sé que para quienes colaboran conmigo, a quienes les agradezco y les mando un abrazo y un agradecimiento enorme, es que siempre los traía trabajando, pero muy fuerte. Y yo les decía algo que en ocasiones sé que se molestaba, ¿no? Nadie trabaja más que yo, así que no se pueden quejar. Prohibido quejarse, al contrario, trabajar, porque la cuestión no es lo mismo mandar que ir con ellos a hacerlo. Y esa es la diferencia. ¿Qué le preocupa a Julio? Más allá del político, más allá del empresario, ¿qué le preocupa viendo esta pandemia, viendo esta humanidad, cómo ha cambiado, cómo estamos cambiando también como personas? ¿Qué le preocupa? Que el deterioro sea tan grande que no lo podamos remediar, porque, insisto, el entorno es para todos, para toda la gente, para adultos mayores, para jóvenes, para niños, para ricos, para pobres, para todos. El entorno es el mismo, vivimos en una sociedad, y yo creo que estamos muy a tiempo de trabajar de manera conjunta y rescatarlo, porque soluciones mágicas no hay, Eric, y me preocupa que demos un resultado a una generación que está esperanzada en que nosotros hagamos lo propio, porque, Eric, tanto tus padres como los míos se sacrificaron para darnos estudio, para darnos condiciones, educación y sobre todo afecto y amor, y de repente hemos visto cómo se ha generado pues de alguna forma una dilapidación de los valores, del afecto, y hoy somos materialistas. Eso creo que está complicado. Eso me da temor, que nos empecemos a volver números, nos volvamos cifras y no seamos las personas, la gente, porque aquí en Tlaxcala tenemos nombre, apellido y familia. En otros lugares eso se ha perdido. Eso es lo que a mí me aterra, porque yo quiero que mis hijos tengan un entorno propicio para que sean felices. Entonces ahora te referías que cuando terminaste de estudiar una licenciatura, regresas a Apizaco. Julio siempre va a estar en esta zona, en la que le gusta, en la que nació, en la que creció. Julio Hernández es una persona acá en las calles, y conozco a las personas por su nombre y me conocen a mí, y tengo la posibilidad de sentirme querido y de querer a la gente. Yo no me veo en otro lugar. Sí, espero que la vida me dé las posibilidades de desarrollarme, de tener un entorno diferente, pero siempre regresando acá, a la querencia, como decimos los taurinos, porque acá soy alguien, acá está mi familia, y créeme que criar a tus hijos en Apizaco es algo extraordinario. Yo les digo a la gente que se atreve a bulear a Tlaxcala, cuando dicen, es que Tlaxcala no existe, di lo que quieras. Qué bonito es salir de tu casa a 7:30, llevar a tu hijo, dejarlo en la escuela, darle la bendición con calma y llegar a tu primera cita de 8 de la mañana con tiempo holgado. O de que sean las 2 de la tarde, o las 3 de la tarde y tienes una junta a las 4, y salir a las 3 de la tarde de la oficina, ir a comer a tu casa, que es la casa de ustedes, ver a tus hijos, comer, lavarte los dientes y regresar a trabajar. Eso es calidad de vida. Y eso yo espero no perderlo nunca, porque eso no lo pueden hacer ni en Puebla, ni en México, ni en Guadalajara, ni en Monterrey. Eso solamente se hace en Tlaxcala. ¿Cómo visualizas esta zona, esta región centro de Tlaxcala en unos 10 años?
Con mejor desarrollo, porque yo espero, Eric, poder tener injerencia directa en ello, para poder robustecer la toma de decisiones. Y Apizaco está crecido, desbordado, está creciendo hacia arriba, pero creo que tiene que irse vinculando el crecimiento con el desarrollo, y el desarrollo es tangible en la calidad de vida de los ciudadanos. Yo sí veo un Apizaco que pueda tener obras de infraestructura que le hacen mucha falta. El dicho, y eso es algo que a mí me encanta, el pretexto común, Eric, para llegar tarde a un apizaquense, ¿cuál es? El ferrocarril, se me Se atoró te atravesó el tren. Se me atoró el tren. ¿Estamos de acuerdo? Sí, por supuesto. Y eso solamente lo sabemos los apizaquenses. Sí, así es. Y además sí, que a veces sirve de pleno pretexto. para llegar tarde, ¿no? Por supuesto. Pero ojalá eso se acabe, que ya no se atraviese el tren, porque hacen falta obras de gran calado. Es decir, ¿qué está planteando Julio César? Esa es una problemática que efectivamente por décadas ha estado. ¿Cuál es el planteamiento para que se solucione eso? Atrevernos, que haya una generación de políticos que meta las manos. ¿Cuál sería la obra? Hacer los puentes de paso a desnivel, y no solamente eso, hace falta trabajar para que Apizaco se pueda desfogar. Cuando se hizo el libramiento, Eric, recordaremos que la 16 de septiembre era una calle que exudaba vida, y bueno, pues también con ello muchos problemas por la saturación de la carretera federal México-Veracruz. Cuando se hace el libramiento, a Apizaco le pasa lo de la película de Cars de Radiadores Springs, que ya nadie pasa, pero Apizaco tiene la capacidad de salir adelante. Hoy vemos la saturación que pasa por la carretera federal que va a la México-Tuxpan, el tramo Poza Rica. Hace mucha falta ese libramiento. Yo sé que no es un tema sencillo, pero si se gestiona, si se tocan las puertas, si se es perseverante, en algún momento tiene que tocarse, pues para que le demos a Apizaco ese desfogue que le hace falta, y que pues obviamente con ello venga de la mano mejoramiento en la calidad de vida de la gente. Quizá hay alguien que nos está viendo y precisamente por no entender a veces el ejercicio de cada ente político, podría decirte, ¿y por qué no lo hiciste como alcalde? ¿Por qué ahora se plantea? Yo creo que es importante explicarle. Porque hay niveles de gobierno, Eric, y por qué es importante señalarlos. Está muy acotado el tema de lo que es la parte con la cual opera una administración municipal. Las obras de infraestructura se generan a través de los fondeos federales o en su caso estatales, pero la gran mayoría son estatales, sobre todo porque es un derecho de vía en el cual tiene que ver el tramo del ferrocarril y obviamente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y bueno, pues un trabajo que tiene que estimular o impulsar el gobierno municipal, que tiene que respaldar el gobierno del estado, pero tiene que fondearlo el gobierno federal. Y bueno, pues ahorita no ha sido posible, lleva muchos años ese proyecto que se deba de hacer. Y no solamente eso, Eric, hay muchas obras. Yo comentaba, a Apizaco nos hace falta un campo de béisbol, más campos de fútbol, pero con el gasto corriente del municipio es imposible hacerlo, sobre todo porque el gasto corriente viene casado con las obligaciones del capítulo 1000, que son pues los sueldos y salarios, ¿no? Porque ahí también vienen las pensiones, y eso es algo que no solamente ahorca a Apizaco, sino es un caso que pasa en todo el mundo, ¿no? Pero sí es un tema que yo aspiro que se pueda generar y presumir a Apizaco. Yo fui el más contento cuando llegó la cadena de cines a Apizaco. A mí me encanta el cine, y antes teníamos que ir a Puebla, y luego teníamos que ir a Tlaxcala, y cuando lo tenemos en Apizaco es una belleza. ¿Por qué no atrevernos a pensar que el desarrollo con el crecimiento se empareje? Y es más, ¿por qué no que lo supere? A mí me encantaría poder trabajar y generar la ciclovía de Apizaco. Antes decían, un pueblo bicicletero es peyorativo, hoy es aspiracional. Europa está con eso. Completamente. Julio, te agradezco, por supuesto, para finalizar el mensaje que tú le podrías dar a quienes están observando. Me queda claro que van a generar respuestas, van a generar preguntas, etcétera, pero el mensaje que Julio se pudiera visualizar como ese personaje, esa persona que a final de cuentas es un tlaxcalteca. Estoy en un proyecto nuevo, válido, presentable, porque los encargos que he tenido, fruto de la democracia y sobre todo el trabajo con la gente, me ha permitido estar acá una vez más en la arena electoral. Decirles que yo aspiro a verme como un ciudadano, como siempre he sido, como nací, un ciudadano trabajando en su oficio, pero hoy aportando lo que deba hacer para que Tlaxcala pueda mejorar en lo colectivo, siendo siempre trabajador y velando por los intereses de mi estado y de los municipios, porque yo he vivido en carne propia lo que es el abandono, y eso no es algo deseable para absolutamente nadie, independientemente de colores o de filias partidistas. Yo no tengo fobias con nadie, yo quiero trabajar de manera general y beneficiar a mi entorno, pero sí soy muy tajante, hay que trabajar, y yo creo que si la vida y sobre todo la democracia y la elección libre de los ciudadanos me permite representarles, esto en un plazo, porque yo aspiro a retornar a ser el apizaquense de siempre, el que pueda ir al mercado a comerse un taco de barbacoa,
o que pueda ir a los lugares normales con el tiempo holgado que te permiten y no con la prisa siempre de los encargos, porque es algo, Eric, que pues desafortunadamente te quita un tanto de vida, pero estoy en el tiempo de hacerlo. Yo espero envejecer en Apizaco, envejecer en Tlaxcala y hacerlo de manera digna, sobre todo con un entorno en el cual yo haya aportado. Yo sí quiero decirle a mis hijos en algún momento que algunas situaciones fueron promovidas por tu servidor y que están ahí para todos, absolutamente para todos. Eso es lo que yo aspiro, que Apizaco y que los 19 municipios que comprenden el Distrito 1 tengan un gestor incansable, porque yo sí aspiro que Huamantla y Rasco sigan siendo pueblos mágicos, porque son para presumirlos en todo México, y que Tlaxcala exista en el mapa, porque los tlaxcaltecas existimos, y somos gente buena, gente trabajadora, somos guerreros, pero no guerreros porque nos peleamos, somos guerreros porque mantenemos a nuestra familia a base de nuestro esfuerzo, porque nos queremos, porque somos gente que tenemos un afecto muy importante y que siempre lo demostramos con los visitantes. Yo aspiro en poder darle resultados a la gente y sobre todo que sepan que hay un hombre que tiene mucho que perder. Por eso creo que estoy en un buen momento y aparte yo sí tengo vergüenza y sé cuando me equivoco, sé ofrecer disculpas. Estoy en el mejor momento de mi vida porque estoy todavía joven, tengo experiencia. ¿Cuántos años? 37 años y eso me permite pues tener ya un camino andado, pero sobre todo que voy a garantizar que por falta de fuerzas, por empuje, no vamos a parar. Julio César Hernández Mejía, te agradezco esta oportunidad de conocerte de manera personal y por supuesto que siga el canal de FM Centro para que usted siga viendo a estos personajes. Te agradezco mucho. Al contrario, muchas gracias. Gracias a usted.